Ya, Sí se puede. ya, listo. Ya, bueno, buenas casi noches con todos de nuevo. Mi nombre es Christopher Piñero Carranza. Bueno, ya saben, soy de la Universidad Nacional del Santa. Y bueno, en esta oportunidad les vengo a compartir un tema bastante tocado y bueno, que ya varios tienen experiencia en este tema y bueno, otros que no. Pero no está de más recordar, ¿no? Bueno, el tema es cardiopatía isquémica. Ya, bueno, como los contenidos para esta exposición, primero los objetivos, la definición, factores de riesgo, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Siempre enfocándonos en las gigas. Como objetivos, bueno, hemos planteado tres, que son los básicos, ¿no? Que todo estudiante de medicina que egresa y ya antes de egresar debemos de conocer, ¿no? Primero es reconocer al paciente típico, ¿no? Que está sufriendo con cardiopatía isquémica, ya sea crónica o... Luego, saber cómo manejarlo, ¿no? Ya tú lo reconoces, pero de ahí, ¿qué haces? Tercero, reconocer las causas y factores de riesgo asociados, ¿no? Porque también es importante hacer prevención primaria. Ya. Bueno, empezando con la definición, ¿no? La cardiopatía isquémica, como engloba un montón de patologías que tienen diferentes causas, pero es un síndrome que básicamente tiene como definición que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno al corazón. La oferta, lo que entra, la demanda, lo que el corazón necesita para vivir. Y por eso les he puesto una balanza. En este caso, el corazón, lo que demanda el corazón es un órgano muy noble, la verdad. Tu corazón se puede infartar y te aguanta 20 minutos. El corazón tiene una carga de trabajo diaria, casi por minuto, bastante, ¿no? Entonces necesita bastante oxígeno también. ¿Qué pasaría si el corazón no le llega demasiado oxígeno, ¿no? Disminuye la oferta y como el corazón tiene poco oxígeno, con lo poco que tiene que trabajar más. Entonces aumenta la demanda. Y este desbalance produce lo que es la cardiopatía isquémica. Y al final te deja el corazón como te lo dejó tu ex, destrozado. Y bueno, esta es una imagen, ¿no? De la revista española de cardiología del 2010 que la verdad agrupa bastante bien, ¿no? Las causas cardíacas, no cardíacas, de lo que puede llevar a una cardiopatía isquémica, ¿no? En primer lugar, cuando hay un aumento de demanda de oxígeno, puede ser porque el corazón hay demasiada frecuencia cardíaca, aumenta la poscarga, ¿no? Porque hay rigidez arterial, ya sea por calcificación, ¿no? También por la precarga, porque también puede aumentar la contractibilidad y también porque puede aumentar la tensión parietal, ¿no? En las causas no cardíacas, por ejemplo, puede producirse por fiebre, tormenta tiroidea, ¿no? Algunos fármacos como simpático-miméticos, también la hipertensión, la ansiedad y las fístulas, ¿no? Y cuando hay reducción de la oferta de oxígeno, puede ser, por ejemplo, de origen cardíaco, como estenosis coronaria, un remodelado negativo, disfunción endotelial, disfunción microvascular, baja de presión diastólica aórtica, y en las no cardíacas, como la anemia, la hipoxemia, la hipertensión pulmonar, ¿no? La enfermedad intersticial pulmonar, el síndrome de apnea obstructiva, otros fármacos, como los simpático-miméticos, y policitemia, leucemia, trombocitosis y coagulopatías, ¿no? Y todo esto va a llevar a otra disfunción del corazón, que en este caso sería la insuficiencia cardíaca, ¿no? En realidad debería empezar con una disfunción diastólica, esto ya se ha corregido en los siguientes días, luego seguiría la disfunción sistólica y luego lo demás, ¿no? La activación simpática, la inestabilidad eléctrica, la disfunción arteriolar y el edema miocárdico. Bueno, de todas las causas que han visto, las más comunes son estas seis. La primera y la más común y la que te mata, ¿no? Es silenciosa, es la aterosclerosis, ¿no? ¿Quién no ha comido un pollito a la brasa? ¿Quién no come sus alitas, bróster, ricazo? Pero a la larga, bueno, ahorita somos jóvenes, pero a la larga nos va a afectar. El segundo más común es el vasoespasmo, conocido, bueno, normalmente como la angina de Prinzmetal, ¿no? Esto es más común en jóvenes, jóvenes que también consumen cocaína, y la clínica generalmente se presenta en la noche, ¿no? En clínica nocturna. Ahora,
El embolismo coronario es producido, ¿no? En este caso, por la endocarditis infecciosa o también por la FA, ¿no? Un momento, mis tigres. Ya. Bueno, otra causa es la microcirculación coronaria alterada, ¿no? Antes se llamaba síndrome X, ya se ha dejado de llamar síndrome X, pero aquí básicamente es por una mutación de receptor de adenosina, ¿no? Generalmente es común en obesos. Y bueno, la otra es una inflamación a nivel de las arterias coronarias, que es la vasculitis de Kawasaki y la sífilis. En cuestión a la vasculitis de Kawasaki, es una inflamación de los vasos coronarios, ¿no? Causando neurismas, coágulos y valvulopatías. Y la sífilis produce inflamación de la aorta, aneurisma aórtico, pero esta tiene la característica de que puede producir, ¿no? También microneurismas coronarios y ese puede llevar a una estenosis coronaria, ¿no? Y más adelante, ¿no? A una cardiopatía isquémica. Y finalmente la disección de aorta ascendente, ¿no? Las paredes se disecan y empieza la sangre a ir por ahí, entonces disminuye el aporte de oxígeno al corazón y empieza a presentar la clínica de una cardiopatía isquémica, ¿no? Ya. Bueno, recuerda un poco de anatomía, un poquito nomás. Sabemos que el corazón se nutre por las arterias coronarias, ¿no? Que nacen en la aorta ascendente, a nivel de los senos de Valsalva. Hay una coronaria derecha, una coronaria izquierda. La coronaria izquierda se divide en dos, la circunfleja y la descendente anterior o interventricular anterior, ¿no? Y bueno, la coronaria derecha sigue su trayecto. Eh, Muchas veces va a depender de la dominancia, de la codominancia de las arterias coronarias, ya sea de la circunfleja con la coronaria derecha, porque dependiendo de eso, ¿no? En cuestión a la parte crónica de este síndrome, eh, pone mucho en marcha lo que es la circulación colateral, ¿no? Puede haber obstrucción del 70%, del 80%, hasta menos del 90%, pero el cuerpo y el corazón se adaptan, ¿no? Empiezan a generar colaterales y mucho de eso va a depender de lo que es la dominancia de izquierda, dominancia derecha, ¿no? Que ya, si recordarán, hemos visto un poco en anatomía. Y bueno, los vasos se distribuyen a nivel de lo que es el epicardio, ¿no? Como ven en imagen. El epicardio, ¿no? Salen los vasos, empiezan a penetrar lo que es la pared, se llamarían arterias intramurales, porque penetran lo que es la pared del miocardio y llegan al endocardio, ¿no? Y por eso a veces, muchas veces depende, ¿no? De dónde llegue lo que es la obstrucción, porque si es una obstrucción a nivel de los vasos endocárdicos, obviamente sí va a haber un pequeño infarto, ¿no? Pero en la parte más interna. ¿Y qué pasa si se obstruye más arriba, ¿no? En los vasos epicárdicos. La obstrucción va a ser más grave, porque va a agarrar toda la zona desde donde está ese trombo, ¿no? Donde está esa oclusión. Y bueno, ya llegando a la parte de lo que son las secciones, ¿no? Del corazón, sabemos que tiene 17 secciones, dependiendo de los cortes, ¿no? Ya sea un corte basal, ¿no? Un corte medio, un corte apical y un corte exactamente del ápex, ¿no? Dependiendo de eso, vamos a ver qué zonas se van a infartar, o qué zonas ya están infartadas, o qué zonas están un poco hibernadas, ¿no? Que son términos que más adelante vamos a ver. ¿No? Esto sirve bastante, no más que todo en la ecografía, porque en la ecografía, tú para saber de que un paciente ha tenido un infarto o un miocardio, en la ecografía no tanto vas a ver las áreas infartadas, ¿no? Tal vez sí, porque, bueno, hay estudios, ¿no? Que mencionan que las áreas infartadas se notan un poco más blanquitas, para los que todavía no han eco, ¿no? Pero todavía no está confirmada esa información. Pero lo que sí vamos a ver y confirmar cuando hay pacientes que son postinfartados y no se han tratado es, por ejemplo, las complicaciones. En esta imagen, por ejemplo, claramente podemos ver como el septum interventricular está roto, ¿no? Y eso es una de las complicaciones más graves de este síndrome. Ya. Entonces vamos a ver la causa más común. La causa más común es la aterosclerosis, ¿no? Esto es una enfermedad necesaria para la cardiopatía isquémica, pero va a haber la acumulación de colesterol, ¿no? En este caso, hay un estudio que se hizo antes de los 2000, que es el estudio de Framingham, no los criterios de Framingham, sino los factores de riesgo de Framingham. Se dividen en dos, ¿no? Mayores y menores. Hicieron un estudio epidemiológico, vieron cuáles eran los más comunes y cuáles eran los menos comunes, ¿no? Los mayores tenemos la edad, el sexo,
la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión y el tabaquismo, ¿no? Esos seis. Edad en mujeres tiene que ser mayores a 55 y en varones mayores a 45, ¿no? Y en el sexo, predominio masculino. Ahora, y los menores, la obesidad, ¿no? El sedentarismo, la posmenopausia y la hiperhomosistemia, ¿no? Ahora, también podemos tal vez clasificar los factores de riesgo de otra forma. Como sabemos, los modificables y los no modificables. Por ejemplo, en los modificables, primero los no modificables. Lo que no puedes modificar, tu edad, ¿qué más? Tu sexo y tus antecedentes familiares, ¿no? Antecedentes familiares. Eso no lo puedes modificar. Ya está. Y los modificables sí son los más numerosos, ¿no? Primero, bueno, no primero, sino uno de los más comunes, el tabaquismo. ¿Cuánta gente fuma ahorita? Digan yo. Los pacientes con diabetes mellitus, ¿no? También los hipertensos, por eso es importante lo que es la prevención primaria. Los pacientes con dislipidemia, también los pacientes obesos, ven que es diferente de clasificación a lo de Framingham. También se ha visto que la enfermedad renal crónica en estadio mayor o igual a 3, ¿no? Más o menos con una depuración de menos de 60 mililitros por minuto. Y también el sedentarismo, ¿no? Los pacientes que están estados también tienen riesgo. Y el estrés, ¿no? Ya sea estrés físico o mental. Entonces, esos son en cuanto a modificables, ¿no? Porque, bueno, las preguntas nada más que todo se enfocan en los Framingham, pero también sería bueno, más que todo, ver, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, a veces lo dejamos desapercibido, ¿no? Decimos, no, no es un factor de riesgo, pero sí lo es. Ya. Ahora vamos a ver a la clasificación de aterosclerosis de la AJA, ¿no? Donde tienen 6 niveles, ¿no? Inclusive en la última actualización ha salido un nivel cero. El nivel cero no hay ninguna complicación, simplemente es lo que es la herencia, ¿no? Herencia. Si tu mamá, papá, familiar de primer grado, segundo grado tiene o ha tenido un evento coronario, cuídate, ¿no? Y bueno, luego sigue el nivel uno, nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente. El nivel uno es la lesión inicial. Se ve normal, solamente hay un pequeño infiltrado de macrófagos y células espumosas, ¿no? En este caso, del nivel uno al nivel 4, que es ya como tal el ateroma, simplemente es como una angina estable, ¿no? El nivel 6 ya consideraríamos como un Zika, ¿no? Un síndrome coronario agudo, que lo vamos a ver y explicar más adelante, ¿no? Bueno, luego sigue avanzando, sigues comiendo más grasa, no te vas cuidando, se forma tu estría grasa, que es una acumulación intracelular de los lípidos, ¿no? Luego va avanzando una lesión intermedia, que también hay una acumulación intracelular de lípidos y se añade lo que son depósitos externos de lípidos, ¿no? Se piensa malograr más tu íntima, luego se forma ya el ateroma, que es la acumulación intracelular de lípidos, y ya hay núcleos de lípidos extracelulares, ¿no? Luego se forma un fibroateroma, aquí ya va a haber una capa de fibrosis o calcificación, dependiendo del grosor, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, y luego se va a complicar, ¿no? Se va a romper. Y esto va a producir los efectos de superficie, hemorragia, hematoma y trombosis, ¿no? Y dependiendo de esto también se estadifica lo que es la edad. Esto en los primeros 10 años, luego en la tercera década y luego a partir de la cuarta década, ¿no? Por eso es importante prevenirlo. Y bueno, su mecanismo principal, en mayor grado la adición de lípidos en los 4 primeros niveles y luego en los 2 últimos, bueno, en el penúltimo aumento del músculo liso y del colágeno y el último de trombosis hematoma, ¿no? En los primeros 3 niveles sin signos clínicos y en los segundos 3 niveles hay, bueno, sí hay sin signos clínicos, pero que se están empezando a manifestar, ¿no? Bueno, la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología de la aterosclerosis, bueno, hay estudios, ¿no? No está bien definido aún, más que todo en la parte de la patogenia, todavía no está bien definido, pero tiene que ver con lo que es el School stress. Esto
Imagínense dos capas, ¿no? Dos hojas de libro. Una hoja, dos hojas. ¿No? Lo que es hay dos capas, la capa limitante externa y la capa limitante interna. La capa limitante externa ayuda de que entre estas dos hojas haya, por así decirlo, movilidad, ¿no? No se dañe ninguna con la otra. Pero ¿qué pasa en la aterosclerosis? Esta capa se va haciendo más rígida. Esta capa que está entre los dos se va haciendo más rígida, o sea, entre la íntima y la media. Se va haciendo rígida y esto produce lo que es daño, ¿no? Imagínense que se va frotando, va frotando. Entonces, cuando llega la sangre, por ejemplo, por la hipertensión, esta sangre va a aumentar lo que es la movilidad de la externa, ¿no? Y como está rígida con la membrana limitante externa, o sea, la íntima con la externa, esto va a producir lo que es daño en esa membrana. Y ese daño va a producir a la larga lo que es, lo que ya saben, del propio de lo que es formación de un trombo. Primero, aumento de la permeabilidad por lesión, porque ya hay una lesión. Luego se empiezan a acumular las lipoproteínas, ¿no? Sobre todo el LDL, que está bastante relacionado con lo que es la cardiopatía isquémica. Luego, como empiezan a ver estos bastantes LDL, el cuerpo lo detecta como cuerpos extraños, ¿no? Y van a llamar a monocitos, vienen los monocitos, se lo empiezan a comer y van a formar lo que es las células espumosas, porque así no van a poder degradar a todo el LDL, ¿no? Y bueno, luego, si se rompe, liberan lo que es los factores de coagulación, empieza a formar el trombo y empieza la obstrucción, ¿no? ¿No? Y también, como no hay fibroblastos en lo que son los vasos, estos lo van a relevar las células musculares lisas y estos van a proliferar y a tratar de envolver el problema y van a formar lo que es tu placa de ateroma, ¿no? Todo por las células musculares lisas y en sí por los malos hábitos. Ahora, he puesto una imagen ahí en la derecha. Bueno, en resumen está todo lo de la izquierda, lo que he mencionado, y añadido he puesto lo de la derecha, que es la placa vulnerable y placa estable. La diferencia de estas dos es la cubierta fibrosa. Una placa estable, bueno, reciente comienzo, al menos las dos primeras décadas, es más o menos gruesita, ¿no? Y esta resiste, o sea, resiste la, el flujo sanguíneo, la presión con la que pasa la sangre por ahí, a pesar de que hay estrés resiste, ¿no? Porque es medio gruesita. Pero ¿qué pasa en la placa vulnerable? Ven que la cubierta fibrosa es delgada, entonces esta se puede romper y esta tiene riesgo a ser un Zika. Ahora, placa vulnerable no es lo mismo que angina inestable, o mejor dicho, Zika. No es lo mismo, simplemente placa vulnerable tiene bastante riesgo de ser un Zika. Y bueno, ya empezamos con lo que son ya separados los síndromes. Primero, la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? O el síndrome coronario crónico, como lo quieran llamar. Esto, como definición, es una manifestación, bueno, su manifestación clínica es llamada angina estable, ¿no? Angina, dolor de pecho. Es una enfermedad progresiva poniendo en marcha la circulación colateral, ¿no? En la clínica, uy, aquí está, ya. La clínica usa los criterios de Forrester y Diamond, ¿no? ¿Qué son estos tres? Primero, dolor opresivo, ya sea en la región retroesternal, que es lo más común. Lo más común también es que se irradie la parte izquierda, o sea, el brazo izquierdo. También puede irradiar a la mandíbula, el epigastrio, la zona interescapular. Y estos tienen la característica que son reproducibles o predecibles, porque es crónico. Si te duele hoy día, un paciente que tiene sateroma ahí, obstrucción del 70%, probablemente le pueda doler otro día, dependiendo de qué actividad haga, ¿no? Obviamente tiene que ser el esfuerzo, que ahorita lo vamos a ver, pero probablemente le vuelva a doler. Entonces ya está, y él ya mismo sabe que le va a volver a doler. Incluso hay bastantes personas de que dicen, ay, me duele, y saben que van a jugar fútbol, van a caminar bastantes cuadras, van a correr, y saben que le van a doler, ¿no? El segundo criterio no es que se desencadena por el esfuerzo, frío o estrés, ya sea estrés, bueno, físico ya con el esfuerzo, ¿no? Pero también estrés mental. Y el último es que se atenúa al reposo o a los nitratos. Esto es importante porque ahorita vamos a ver la nueva guía, datos de la nueva guía. Bueno, la última guía no es nueva, no es de este año, y es del año. No, claro, es del 2024. Y bueno, otra característica es que dura menos de 20 minutos.
¿no? Ahora, esta limitación funcional, la Sociedad Canadiense de Cardiología, ¿no? Lo clasifica en 4 grados. El primer grado es un ejercicio prolongado, ¿no? O sea, no hay ninguna limitación. Segundo grado es que cuando camina más de 2 cuadras o sube más de un piso, puede haber una limitación leve, ¿no? En tercer nivel es cuando camina menos de 2 cuadras o sube menos de un piso y ya siente limitación. Y luego el A4 es que hay actividad mínima o en reposo y esta limitación es severa, ¿no? No necesariamente estamos hablando de que va a presentar Disney, no estamos hablando de NIJA, estamos hablando de otra clasificación, ya sea dolor de pecho o clínica de una cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Ahora, en la guía, para presentar clínica de angina estable, como les dije, debe haber más de la obstrucción del 70% de la luz. Ahora, según la guía 2023, ya no se dice angina, esta es guía del SICA, ¿no? Ya no se dice típica o atípica, ya no. Ahora se dice cardíaco, posiblemente cardíaco y no cardíaco. Y lo que les mencionaba es que ya no se usan los nitratos para criterio de cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Eso se ha retirado. Ahora, cardíaco tiene los tres, ¿no? Posiblemente cardíaco puede tener dos, obviamente que el dolor siempre va a estar. Y no cardíaco puede tener uno o ninguno. Ya. Bueno, entonces ya sabes qué es, ya sabes qué factores de riesgo tiene, ya sabes su clínica. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo importante, así a la larga sea crónico o agudo, tú debes sacar tu EKG en antes de los 10 primeros minutos. Lo máximo que puedas, ¿no? Y para eso debes aplicar tu semiología, pero igual, sí o sí, las guías del extranjero te dicen que todo paciente con dolor de pecho y que no tenga otras características agregadas al examen físico, sácale su EKG. Primer paso es, bueno, la clínica que hayamos visto, el EKG de 12 derivaciones, y la guía también menciona de que pueden agregar exámenes auxiliares dependiendo, ¿no? Por ejemplo, también hablan de sangre, ¿no? Para que, analítica de sangre para ver sus niveles de colesterol, ¿no? También habla de radiografía, en el caso tú quieras hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con derrame pleural, ¿no? Eh, También puedes, obviamente, otra vez la radiografía, ¿no? Para ver si el paciente está sufriendo un neumotórax, ¿no? Si encuentras timpanismo. También puedes ver, sacarle, por ejemplo, una eco, pero la eco, esta última guía, lo han puesto en el segundo nivel, porque dependiendo de los exámenes auxiliares con el EKG y la clínica, porque los exámenes auxiliares en estos tres primeros son los menos importantes, pero clínica EKG sí. Y la guía te dice que sacar tu ecocardio. Obviamente acá en MINSA no hay, pero sacas tu ecocardio, ¿no? Y luego, lo importante y lo variable es la probabilidad. La probabilidad pretest se está aplicando, bueno, la guía lo menciona desde el 2019, ¿no? La guía europea de cardiología, 2019. Pero ahorita vamos a ver que ya se ha actualizado esa probabilidad pretest, ya se ha añadido otro 3, ¿no? Bueno, antes de tocar probabilidad pretest, vamos a terminar con los pasos, que se añaden las pruebas diagnósticas ya propios para lo que son las cardiopatías isquémicas, que lo vamos a ver también, y se estima el riesgo, ¿no? Ahora, el último paso, que es paso error, es ya dependiendo, ¿no? De cuánto, en qué estadio está el paciente, modificar su estilo de vida o ya darle tratamiento, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la probabilidad pretest. Ya, la probabilidad pretest es un score sacado gracias a los criterios de Forster y Diamond, o Diamond y Forster, ¿no? Que ya hemos visto son esos tres, el dolor, la desencadenante y atenuante, cadete, ¿no? El popular cadete. Dependiendo de eso, ves si tú es angina típica, aquí ya se ha cambiado, obviamente ya no es típica, cardíaca, atípica, posiblemente cardíaca, y un anginoso es no cardíaco, ¿no? Dependiendo de eso, añadido a factores como su edad y su sexo. Y dependiendo de eso, te da un porcentaje, ¿no? Si está de 30 a 39 años, dependiendo si es varón o mujer, ¿no? Puede variar. Como ven, los que tienen más edad, bueno, acá lo tapa la imagen, pero de 69 a 79 y que son varones y de más de 80,
que son varones, ven que tienen rojito, tienen bastante probabilidad de estar sufriendo un evento coronario, ¿no? Y bueno, acá lo que he mencionado, que está basado en los criterios clínicos de Diamond y Forrester. Y bueno, dependiendo de eso también ya, en caso, aquí ya el paciente probablemente ya, ya tenga confirmado, solo faltaría ver en qué estadio de riesgo está, pero ya tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa los otros, ¿no? Por ejemplo, los que tienen 5%, 8%, 12%, ¿no? Dependiendo de eso, también se saca, se ve lo que tú vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, si tiene un menor a 5%, por ejemplo, con mujeres de 30 a 39 años, con dolor no anginoso, le puedes hacer una prueba de las de acá, ¿no? Los exámenes auxiliares. Si están entre 5 a 15%, tú tienes que evaluar. O sea, tienes que esperar un momento, ver más clínica y seguir evaluando al paciente. No lo vayas a mandar a su casa. Más del 15% ya se le pide hacer una prueba, ¿no? Cardíaca, dependiendo cuál. Y entre el 15 al 65% ya se le hace un test de esfuerzo o una tomografía coronaria, ¿no? Y ya, mientras más va avanzando el porcentaje de 66 a 85, ya se hace una eco de estrés, ¿no? Y, por ejemplo, una eco de estrés, que se hace con también, si no me equivoco, se hace cuando son pacientes mayores, tienes que ver que la creatinina no esté en 1.5, si no lo vas a matar. Y cuando sea mayor de 85%, ya le haces cateterismo cardíaco, no lo pienses y lo mandas a Lima a hacer su cateterismo, ¿no? Ya. Y esto es lo de la guía 2024, que es otro modelo, ¿no? Que es la probabilidad clínica ponderada por factores de riesgo. Si lo ven bien, es similar a la probabilidad pretest, pero aquí se añade otros factores de riesgo, como son la historia familiar, el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes, ¿no? Bueno, aquí está casi igual, si lo ven. Localización y tipo, agravado, atenuantes, ¿no? Y se añade la disnea también, porque la disnea es un equivalente anginoso que lo vamos a ver, bueno, aquí está, que lo vamos a ver, pero por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos, sí o sí, probablemente más del 50% en vez de dolor hagan disnea, ¿no? Entonces también aquí califican la disnea, entonces en 2 puntos. Aquí en estos tres primeros, 3 puntos y aquí 2 puntos. Y también tienes que ver los factores de riesgo que he mencionado, que van de 0 a 5, ¿no? Por ejemplo, historia familiar 1, tabaquismo 1, y así vas sumando. Y si tiene los 5, tiene 5 puntos. Y ya le sacas su escala de síntomas, ¿no? Dependiendo también de la edad. Por ejemplo, de la edad de 30 a 39, si es mujer y tiene 5 puntos, 2, y es probabilidad muy baja. Y así va avanzando, ¿no? Si se dan cuenta, en esta escala no ven alta, no ven muy alta. ¿Por qué? Porque para estos dos niveles se sigue usando la probabilidad pretest. ¿Ya? Ahora, como ven en la imagen derecha, la probabilidad clínica ponderada se puede dividir en la probabilidad de muy baja, baja, moderada, alta y muy alta, ¿no? Y dependiendo de eso, también vas a actuar, ¿no? Si es muy baja, pruebas adicionales. Si es baja, vas a ajustar la probabilidad clínica. Si quieres, puedes aplicar la probabilidad pretest o puedes hacer angiotag de frente. Si es moderada, haces angiotag o imagen funcional, ¿no? Como la prueba de emisión de positrones, resonancia magnética coronaria, eh, cardíaca, ecos de estrés. Y si es alta, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, emisión de positrones, resonancia magnética cardíaca y el eco de estrés, ¿no? Y si ya es muy alta, ya de frente, mándalo en geografía coronaria invasiva, ¿no? Para ver qué tan tapado está. Ahora, los equivalentes anginosos se van a dar en 5 pacientes, ¿no? Pacientes diabéticos, que ya saben que lo más probable es que hagan disnea, más del 50%. Paciente renal crónico, también puede ser equivalente anginoso. Mujeres embarazadas, mujeres en sí, pero también lo más común es que sean embarazadas. Ancianos y pacientes psiquiátricos, ¿no? Esos 5 tú tienes que tener en cuenta porque no necesariamente van a ser dolor retroesternal. Y bueno, aquí un poco de las pruebas funcionales, ¿no? Que ya hemos visto en qué casos usarla, en qué caso de la probabilidad pretest, por eso es importante. La ergometría o test de esfuerzo, ¿no? Detecta cambios eléctricos de esfuerzo y esta sirve para diagnóstico, pero más sirve para pronóstico. El ecocardiograma de esfuerzo puede ser por esfuerzo físico, ¿no? Una bicicletita y ver la eco que sale.
Y el farmacológico con la dobutamina, ¿no? Que tienes que tener cuidado, ya sabes, de la creatinina. ¿Y qué se va a ver aquí? Cambios en el ecocardio, ¿no? Y esta, a diferencia de la anterior, tiene mayor especificidad. Ahora, las definitivas, una es la gamografía de perfusión, también llamado cardiología nuclear, y se puede usar tecnesio 99 o talio 201, ¿no? Esta es la de mayor sensibilidad y buena especificidad, y que va a detectar zonas isquémicas, pero este no es el gol estándar. El gol estándar es la coronografía. ¿Pero en qué pacientes hacerlo? En pacientes que tienen anginas severas de 3 o 4, ¿no? Como hemos visto en la clasificación canadiense. Ahora, bueno, en el 2019, como conclusiones, bueno, se mandó que hay tres grandes modalidades de diagnóstico. Primero es el TAC coronario, luego las pruebas funcionales no invasivas y la última, coronografía. Y dice que no se hace EKG de esfuerzo, o sea, no se hace la ergometría. Y bueno, el manejo que ahorita lo vamos a ver. También hay la tomografía coronaria y la resonancia magnética coronaria, ¿no? Ya. Ahora sí, paciente típico, bajo riesgo y de alto riesgo. Primero, bajo riesgo, para esto hay escalas, solo que las escalas te mandan a lo mismo, que es esta información de acá, que diferencia entre bajo riesgo y alto riesgo es que alto riesgo, el paciente tiene una clasificación de dificultad de la Sociedad Canadiense de 3 o 4, tiene resistencia de tratamiento, tiene arritmias ventriculares y tiene mal pronóstico en los profesionales. Si te sale cualquiera de estas, alto riesgo. No lo pienses. Y si es de bajo riesgo, obviamente no tiene lo anterior, ¿no? Pero como les digo, hay escalas, solo que no les he colocado. Ahora, el bajo riesgo, ya sabes, nitroglicerina, solo si es sintomático. Antiagregantes, obviamente tu aspirina, toclopi o cualquier otro inhibidor, ¿no? De la PY2. Beta bloqueantes o calcio antagonistas dependiendo, ¿no? Primera línea, beta bloqueantes. Segunda línea sería la nitro. Y ya los calcio antagonistas también entraría más o menos al mismo nivel de la nitro. Bueno, las estatinas, ¿no? Importante para estabilizar la placa, si no, se me vuelve más grasosita. Y los YECAS y los ARA2 para evitar la remodelación, ¿no? Para evitar la falla cardíaca. Ahora, se han añadido otros fármacos en la guía 2019, pero esta imagen es de la... No, claro, esta imagen también es de la 2019, que es dependiendo cómo esté tu paciente, si tiene una frecuencia elevada, si tiene baja, si tiene disfunción ventricular y si tiene baja presión, ¿no? Si tiene normal, si está normal tu paciente, puedes darle cualquiera, beta o calcio, ¿no? Si está con taquicardia, puedes darle también beta. Más bien sería bueno darle beta para que baje, ¿no? Lo que es la frecuencia cardíaca. Y si tiene, por ejemplo, bradicardia, dale calcio antagonistas dihidropirimidínicos, ¿no? Pirimidínicos. Y si tiene disfunción ventricular izquierda, sí dale beta block, porque sabemos que los beta block son uno de los cuatro fantásticos, ¿no? Para la insuficiencia cardíaca. Y bueno, si tiene una hipotensión, ¿no? Puedes darle dosis bajas de beta block o de calcio antagonistas dihidro, ¿no? No dihidro, perdón. Segundo paso, casi es lo mismo, lo único que cambia es en este caso que aquí en el segundo nivel, que es en la taquicardia, lo puedes combinar, obviamente cuidando bien las dosis. En cuestión de la frecuencia en la bradicardia, se agrega nitratos de acción prolongada, ¿no? En la disfunción ventricular eh, izquierda se agrega lo que es la ipabradina, que esta bloquea los canales de sodio en los nodos. Y si tiene hipotensión, también, ¿no? Ipabradina. Y así va variando, ¿no? Son los nuevos fármacos que ha salido y también hay otro fármaco que aquí está, lo menciona, y que la de arriba también tiene casi el mismo mecanismo de acción, la ranolacina y la trimetazidina, que tiene como función bloquear lo que es la beta-oxidación de los ácidos grasos libres y esto estimula la utilización de glucosa y eso ayuda a la reducción, ¿no? De lo que es la utilización de ATP, lo que disminuye lo que es el estrés. Ahora, si el paciente de alto riesgo, tienes dos caminos. Hacerle, ¿no? Su bypass o hacerle su angioplastía coronaria transnumeral percutánea, ¿no? Ahora, el bypass es una cirugía de alto riesgo, obviamente, ¿no?
Se hacen pacientes que tienen un tronco coronario izquierdo obstruido más del 50, ya saben que por aquí va a haber dos arterias, estenosis de dos vasos y uno de ellos va a ser la arteria descendente anterior, mayor de 70%, y una estenosis severa de tres vasos de más de 70%. Ya, o sea, así 70% se acuerdan que era angina estable, así tenga angina estable en los tres vasos, dale bypass. Y ya bueno, si no tiene ninguno de estos, simplemente es angioplas, ¿no? Ya que no tienen criterios de bypass. Y en este caso, si es que hay estenosis de bypass previo, ¿no? O sea, si ya han hecho su bypass estenosado, ¿no? Y bueno, aquí se ve el injerto arterial, está permeable más del 90% a los 10 años, y el injerto venoso, si es una oclusión de 10 al 15% en un año y 40% a los 10 años, ¿no? Bueno, la prevención, ¿por qué hablo de la prevención en la parte de crónica? Porque obviamente es crónica, ¿no? Ya. Primero, modificación del estilo de vida, ¿no? Aunque suene sencillo, tienes que modificar tu estilo de vida para prevenir esto. Luego, se menciona la guía de que la hipertensión debe ser menos de 130/80, ¿no? Ahora, la glicemia, ¿no? La hemoglobina glicosilada debe ser menor a 7%. El LDL debe ser menos a 1,4 milimol por litro, ¿no? O menos de 55 miligramos por decilitro. Llevar una dieta saludable, una dieta DASH para evitar la hipertensión, ¿no? La dieta mediterránea, DASH. Hacer ejercicio regularmente, mantener un peso saludable, controlar el estrés, dormir, ¿no? Para bajar el estrés. Y lo que le va a doler a muchos, evitar o limitar el consumo de alcohol. Y obviamente también no fumar. Ahora, bueno, hay unos términos que se añaden en esta guía, que es el INOCA, la NOCA y el MINOCA. Bueno, la MINOCA más que todo en la guía de Aguda, que es de 2023, en el SICA. Ya. Ahora, ANOCA es isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva. Como ven, aquí troponina, EKG y síntomas. En el INOCA va a estar negativo lo que es las troponinas, pero va a estar positivo el EKG y los síntomas. En el ANOCA hay una angina, pero no va a haber enfermedad coronaria obstructiva, ¿no? Y va a estar negativo tanto como las troponinas como el EKG, pero sí va a haber síntomas. Y el MINOCA, obviamente, ya es un infarto ya de miocardio, pero tampoco va a ser por enfermedad coronaria obstructiva y todo va a ser positivo. Bueno, acá hablo un poco del MINOCA, ¿no? ¿En qué situaciones se da el MINOCA? Por ejemplo, en casos coronarias, embolia coronaria, disfunción coronaria microvascular, espasmo coronario y todas estas de aquí. Las no coronarias, que, o sea, cardíacas, pero no coronarias, o sea que no está implicado el vaso, por obstrucción del vaso, traumatismo cardíaco, miocarditis, por ejemplo, ejercicio vigoroso, taxocubo, que también vamos a hablar un poquito de eso, y el rechazo a trasplante. Y las no cardíacas, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? El distrés respiratorio, la inflamación, la embolia, la sepsis, bastante común, y el ictus, ¿no? Bueno, aquí ya va a haber síntomas compatibles con síndrome coronario agudo, elevación de troponinas, no tiene obstrucción de la arteria coronaria, en la cronografía obviamente, va a menos de 50% en cualquier vaso epicárdico principal. Ahora sí, ya terminamos lo crónico, ahora vamos al agudo, rápidamente. Ahora, bueno, en la patogenia ya hemos visto, ¿no? Que este es el vaso normal, aquí ya hay tu angina estable, ¿no? Ya está empezando en sí tu ateroma. Ya se puede tener dos caminos, más obstrucción, pero sigue siendo angina estable, ¿no? Como manifestación clínica. Rotura de la placa, que ya es un Zika, ¿no? Y puede tener dos caminos también. Ser un trombo oclusivo, o sea, tapar todo el vaso, y aquí te puede dar un infarto agudo de miocardio, ¿no? También llamado transmural, porque se está infartando todo el espesor de la pared cardíaca, o muerte súbita. Y si no es no oclusivo, pero es más del 90% porque ya es un Zika, ¿no? Puede ser angina inestable, infarto agudo de miocardio subendocárdico, y en algunos casos que se puede complicar y no se trata bien, también pueden llegar a muerte súbita. Ahora, entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Es un espectro de entidades que tienen la misma clínica,
o sea, el dolor, ¿no? La semiología del dolor. Del, ya, entonces, bueno, tiene la misma clínica que la angina estable, pero obviamente cambia en los desencadenantes y en los atenuantes. Y se diagnostica por un EKG de 12 derivaciones, ¿no? Y aquí vamos a ver con o sin elevación de las troponinas, ¿no? De las enzimas cardíacas. Ahora, hay tres síndromes conocidos: la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, los pacientes que presentan esta sospecha, ¿no?, de un Zika se clasifican típicamente en base a su EKG, que ahorita lo vamos a ver, y también a sus troponinas, ¿no? Porque clínica la tiene. Entonces, vemos, ¿no? El ACS, que es primero el EKG anormal, el contexto clínico, y si ver la estabilidad del paciente, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿cómo es la clínica? La clínica ya sabemos que es un dolor retroesternal, sus diferentes irradiaciones al brazo izquierdo, mandíbula, ¿no? Pero en este caso, los pacientes pueden tener o cambios en el EKG o en las troponinas, ¿no? De alta sensibilidad, obviamente. Hay dos tipos de troponinas, las normales y las sensibles. Ahora, la conclusión de esta guía, que es de 2023, es que se clasifica el Zika de acuerdo a su espectro clínico, diagnóstico y terapéutico. El Zika puede ser síndrome coronario agudo sin elevación del ST que engloba al infarto agudo de miocardio ST no elevado y a la angina inestable, o el infarto agudo de miocardio con ST elevado, ¿no? Que es el típico, el común que conocemos. Ya, como el primer punto, la angina inestable es isquemia transitoria, igual casi similar a la angina estable, pero aquí va a haber una isquemia transitoria prolongada. O sea, si bien puede pasar, pero también se puede prolongar, ¿no? Y aquí el paciente ya, la clínica se va a presentar al reposo, va a durar más de 20 minutos, puede ser también un síndrome coronario agudo de reciente comienzo y puede ser angina increscendo, ¿no? Increscendo quiere decir de que te da dolor a menos estímulo cada vez, aumento en frecuencia, o sea, empieza a ser seguido y aumenta también en duración. Va durando de 15, luego aumentando a 20 y a 30 y así. Los factores de riesgo, bueno, esto ya hemos visto. Y la clasificación, que me acuerdo que uno de los exámenes de NAN vino, por ejemplo, la de reciente comienzo, que es una angina antes de los 2 meses y de al menos de clase 3 funcional, ¿no? De la sociedad canadiense. Pero también está la de reposo, que es duración prolongada más de 20 minutos y dura menos de una semana, ¿no?, en evolucionar. La angina acelerada o progresiva, que incrementa en 4 semanas previas el número, intensidad, duración y disminución del umbral en un paciente con angina de esfuerzo estable, ¿no? Y el posinfartado, ¿no? Angina posinfarto es una angina que aparece los días siguientes de un infarto de miocardio importante después de antes de las 48 horas. Bueno, la clasificación de angina inestable, bueno, aparte del anterior, ¿no? Pero aquí más bonito, gracias a Braunwald, ¿no? Que lo clasifica en, bueno, lo mismo: reciente comienzo, angina de reposo de menos de 48 horas y menos de un mes, y angina de reposo de menos 48 horas, ¿no? Y dependiendo de esos, ve si es secundaria, primaria, o si es posinfarto, ¿no? Y se clasifica clase 1A, 1B, 1C y así, ¿no? Y la clase 1 se da un tratamiento ausente o mínimo, en clase 2 tratamiento típico de angina estable, y en clase 3 tratamiento máximo, ¿no? Ahora, bueno, lo mismo, clasificación de Brownwald, y lo mismo, ¿no? También está de reposo, de reciente comienzo y increciente. Ya. Bueno, aquí de nuevo les comento, ya no se usa típico ni atípico, se usa cardíaco, posiblemente cardíaco y no cardíaco, ¿no?
y tampoco se usan los nitratos. Bueno, los equivalentes anginosos, de nuevo, son el 80% el dolor, que ya conocemos, y el 20% pueden presentar, y aquí esto es nuevo, que, bueno, no nuevo, sino les digo recién, que son, pueden ser diaforesis, pueden ser epigastralgia, puede solamente tener dolor en el hombro y estar sufriendo un infarto, puede tener náuseas y vómitos nada más, mareo, cefalea, y en lo más común en diabéticos, disnea, ¿no? Entonces, todos esos síntomas en pacientes con criterios de Framingham o criterios de cardiopatía isquémica, cuidado. Ahora, el dolor, bueno, eso. Y ya, de nuevo, ¿no? Los 5 grupos de pacientes que pueden tener esta presentación atípica, ¿no? O, mejor dicho, equivalentes anginosos. Ya. Ahora, uy, ¿cómo se hace el diagnóstico, no? Bueno, aquí presentamos un versus de isquemia versus lesión, ¿no? Isquemia, la onda T, ¿no? Simétrica, y en la lesión ya se invierte, ¿no? Y es cuando es subepicárdica, ¿no? Y cuando es subendocárdica, la onda T es simétrica y el segmento CT puede estar o deprimido o normal, ¿no? Ahora, el EKG ya sabemos que se toma antes de los 10 minutos. Puede haber supradesnivel del ST, no puede haber elevación del ST o puede haber infradesnivel, ¿no? Ahora, el infradesnivel del ST debe ser más de 0,5 milímetros en derivaciones continuas, ¿no? Contiguas, que, bueno, no lo he presentado antes, pero está más adelante, les voy a mencionar, ¿no? Lo que son las derivaciones de cada cara del corazón. Ahora, las alteraciones en la onda T pueden ser negativas y asimétricas, ¿no? Eso te indica isquemia. Lo primero que te indica lesión, ¿no? Y la aparición de la onda Q, que también no está aquí porque no pertenece a lo que es una angina inestable, sino un Zika, que es la aparición del onda Q, ya indica necrosis, ¿no? Ahora, el uso de las troponinas, ¿no? Las troponinas sensibles son, como su nombre lo dice, más sensibles que las troponinas normales, ¿no? Lo común y lo ideal es que se tome a la primera hora y pueden ser a las 2 o a las 3 horas después, ¿no? Como alternativa. Pero más ideal aún es que se tome al momento, ¿no? Obviamente no todos los hospitales tienen enzimas cardíacas, ¿no? Y bueno, también más adelante, bueno, aquí está también. El- la creatinquinasa, ¿no? Se utiliza para reinfarto. Incluso también en el pronto renal se ha repetido 2 veces que la creatinquinasa se usa para reinfarto. Ves reinfarto y bueno, eso debes de pedir. Y bueno, el diagnóstico, ya sabemos, el ACS. Ya, y bueno, como tratamiento de la angina inestable, primero, doble integración a dosis de atácalo. Puedes dar la aspirina o el clopino a 300 miligramos. El oxígeno, en este caso, bueno, si ustedes también recuerdan, algunos docentes todavía usan el bebé mona, ¿no? Que ya no se usa, la guía te menciona que ya no. ¿Por qué? Porque el oxígeno, los nitratos y los opioides, ¿no? Que es la morfina, bueno, es situacional. El oxígeno se da si hay hipoxemia, ¿no? Si hay menos de 90%, perdón, o si hay indicaciones de que sí, porque como hemos visto, a veces le sacan, ¿no? Analítica sanguínea, ves que también está, que no solamente hay hipoxemia, ¿no? Sino también puedes poner el oxímetro, también puede haber hipoxia, ¿no? Dependiendo también sus signos vitales, ¿no? No solamente la hipoxemia manda, sino también los demás signos, como hipoxia, ¿no? Nitratos, en caso si hay dolor, ¿no? Se da una dosis. En caso no calme, ahí recién tú le das opioides, ¿no? Lo que es la morfina. Los opioides tienen efectos hemodinámicos antiisquémicos, ¿no? Te ayudan con el dolor. Y también los betabloqueantes, que ya sabemos que es la primera línea. Métono, en pacientes sin choque, una presión arterial sistólica más de 120 y sin contraindicaciones, ¿no? Esto también te van a ayudar con las arritmias, ¿no? Y también con obstrucción microvascular. Y bueno, las estatinas, que sí, sí debes de darlo, ¿no? Para estabilizar la placa. Estabiliza la placa y mejora la tolerancia a la isquemia. Y bueno, la parte de los anticoagulantes lo vamos a hablar más adelante. Ahora, ya hablamos más que todo de los infartos, ¿no? Ya del infarto con ST no elevado y ST elevado. Ahora,
Bueno, el síndrome coronario agudo con elevación del ST es una forma grave de enfermedad coronaria caracterizada por la interrupción repentina de flujo del miocardio debido a una oclusión total de la coronaria. ¿Cuál es la diferencia entre el ST y el no ST? Por eso no lo he puesto el no ST. Simplemente que no está elevado el ST, pues. Pero que está positivo. Que está positivo las enzimas cardíacas. O sea, paciente que viene con su infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, tú le sacas su analítica de enzimas y te sale positivo. Si está infartado, pero no tiene EKG positivo, ¿no? O tal vez puede tener un EKG que no es prácticamente común en un infarto de un miocardio con ST elevado, ¿no? Igual en la angina inestable te sale negativo las enzimas y el EKG. Por eso no lo he considerado, porque es prácticamente una cosita nada más es diferente al ST elevado. Bueno, un poco de epidemiología. En Europa, 6 de cada varones y una de cada 7 mujeres morirán a consecuencia de un infarto, así que cuídense. Clasificación, 5 tipos. El primero, rotura, ulceración, fisura o erosión de la placa aterosclerótica, ¿no? Y formación de un trombo intramural. El tipo 2, desequilibrio a nivel miocárdico, ¿no? Es la minoca, ya sea por demanda de oxígeno, por hipoperfusión, por bradiotaquicardia, anemia, hipoxemia. El tipo 3 es una muerte súbita, ¿no? Que haya sido ocasionado por un infarto. El tipo 4 puede dividirse en tres tipos, subtipos, perdón. El 4A, que es una, el 4B primero, que es una por intraestén, luego el 4C por una reestenosis intraestén, y el 4A es relacionado por la PCI, ¿no? Y el tipo 5 es relacionado, ¿no?, a lo que es el bypass. Un poco más de los biomarcadores, ahí tienen su procedencia, porque no solamente pueden ser del corazón, por ejemplo, la creatinquinasa pues está también en músculo esquelético, ¿no? Normal, músculos de los huesos largos. La mioglobina, ¿no? Y bueno, también tienen su aumento, su normalización y en qué casos utilizarlo. De aquí la más importante es obviamente las troponinas ultrasensibles, que es lo ideal. Si no tienes ultrasensible, ya pues troponina. Y bueno, la creatinquinasa, ¿no?, que es para reinfarto. Y bueno, aquí está el gráfico. ¿Por qué las troponinas no son tan beneficiosas para los reinfartos? Porque tienen un pico a los casi 2 días, pero sigue, se persiste, ¿no? En cambio, el SPK tiene su pico y empieza a bajar. Y por eso se utiliza, ¿no? Para reinfarto. Bueno, en el EKG en esa guía mencionan bastantes criterios para diagnosticar un infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿no? Están los criterios cuando hay bloqueo de rama izquierda, o sea, el criterio de Zaragoza. También están los criterios de Wells. También hay bastantes criterios, ¿no? Pero lo básico y los que todos debemos manejar, obviamente aparte de la elevación del ST, por ejemplo, también la aparición de la Q patológica, ¿no? La inversión de la onda T, ¿no? Asimétrica también, simétrica, perdón. Y típicamente vamos a encontrar una elevación del ST medido en el punto J en dos o más, obviamente, derivaciones continuas, y que debe ser más de 0,25 milivoltios, ¿no? Y en varones menos, eso dependiendo también de grupo sexual, ¿no? Los varones de menos de 40 años de edad, más de 0,2 milivoltios, y en varones más de 40, más de 0,5 milivoltios, ¿no? Y en mujeres, perdón, y en derivaciones B2 o B3. Esto es situacional, ¿no? Lo más común es que debes de haber una elevación de CT sí o sí. Ahora, bueno, el tercer punto lo voy a hablar en la siguiente diapositiva. El segundo punto es más de 0,1 milivoltios en otras derivaciones, en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el cuarto punto es la depresión del segmento ST en las derivaciones B1 y B3. Va a sugerir una forma de isquemia miocárdica, no, o sea, de infarto de miocardio, pero de una cara en específico, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso? Primero hay una T hiperaguda, luego se eleva el ST, aparece la Q patológica, luego la inversión de la onda T, luego se normaliza, ¿no? Pero ya está, tu corazón ya está dañado. Por eso, sí o sí es necesario que tú saques el EKG antes de los 10 minutos, porque el proceso va a seguir, ¿no? Ahora, la Q, ¿cuándo es patológica? Cuando dura más de 0,4 segundos, cuando tiene una amplitud más del 25% de la R en 1, 2, en derivación 1, en derivación 2 o en ABF, cuando es más del 15% en la onda R en
B4, B5 hasta B6, y cuando es más del 50% en la R en ABL, ¿no? En conclusión, lo más común es más del 25%, ¿no? Casi en la mayoría de derivaciones. Y ya. Ahora, territorialidad. Primero, debí de hablar del EKG, ¿sí? Pero ya tal vez más adelante en las ponencias de fisiología van a hablar de EKG, así que no lo quiero tocar tanto, pero el EKG te indica más o menos cómo está tu corazón a nivel eléctrico, ¿no? Ahora, no les voy a decir cómo se pone un EKG, cómo se lee EKG, cómo empiezas a ver bien un EKG, ¿no? Sino voy a hablar de frente de qué caras estarían afectadas en los casos de que haya isquemia, ¿no? O necrosis. B1, B2, como ven aquí, septal, ¿no? Imagínense aquí está el septo. B3 y B4, perdón, este no marqué, el septo. B3 y B4 es cara anterior, todo lo de aquí. B5 y B6 y también D1 y ABL, todo sería cara lateral, pero lo dividen en dos grupos, lateral baja, B5, B6, D1 y ABL, lateral alta, ¿no? Cara inferior sería todas las derivaciones que van abajo en el EKG, que es la BF, la derivación 2 y la derivación 3, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay algo importante. A veces, por ejemplo, los pacientes llegan y te llegan, por ejemplo, en la derivación 1 y en la derivación 2 te llegan con, obviamente, con tu clínica ya que ya sabes de, de infarto, pero te llega con la derivación 1 y la derivación 2, B1 y B2, te llega un infradesnivel. Y tú dices, ya, pero no tiene supradesnivel, ¿no? Ya, por si acaso le voy a dar tratamiento para infarto, pero no sabes si tiene un infarto. Entonces, ¿qué hacer aquí? Si es que tú ya tienes en B1 y en B2 infradesnivel del ST, tú ya tienes una sospecha. ¿Pero sospecha de qué? Miren B1 y B2. Ahora, tú tienes la sospecha de que la cara está muriéndose por atrás. O sea, la cara posterior está afectándose. Pero tú, como te digo, tienes la sospecha, no lo sabes. ¿Cómo lo confirmas? Tienes que sacarle más derivaciones. Sacarle B7, B8 y B9. ¿En dónde ponerlo? B7 lo pones el chuponcito en la línea axilar posterior. Línea axilar posterior. B8 debajo de la escápula, no justo en la puntita, en el ángulo inferior de la escápula. Y el B9 en la línea parasternal, pero para atrás, ¿no? O sea, cara posterior, obviamente, la espalda, ¿no? Y si tú en estas derivaciones ves un supradesnivel, o sea, una elevación del ST sostenida en derivaciones continuas, siempre debe ser en derivaciones contiguas. Esto ya recién es confirmado. Si un día estás rotando con un residente y tú solamente por ver B1 y B2 infradesnivel y le dices, no, tiene infarto de cara posterior, te va a meter un puñete, porque no es así. Tú tienes que confirmarlo con la B7, B8 y B9. Ahora, otra situación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú tienes afectada parte de no solamente de derivaciones que tienen la coronaria derecha? Bueno, aquí no se ve bien, pero la coronaria derecha también ayuda en la cara posterior, ¿no? Entonces, tú tienes confirmado tu cara posterior, o al menos ya una sospecha, más o menos, de tu cara posterior. Sí o sí, también tienes que sacarle derivaciones derechas. Si no le sacas derivaciones derechas, cuando puedan hacer el stent o ya sea el bypass, tú para hacer el bypass o hacer el stent debes saber exactamente en qué coronaria está. Bueno, la verdad en el stent no, porque antes es una coronografía y tú puedes ver qué parte está obstruida o dónde está afectada, ¿no? Pero al menos en el bypass tienes que ir ya directo a saber dónde, ¿no? O al menos tener una alta sospecha de dónde. Entonces, ya, si está afectada la cara posterior, que esté irrigada en mayor porcentaje y en mayor dominancia la coronaria derecha, también ve derivaciones derechas. ¿Y qué haces? B3R y B4R, ¿no? Entonces, simplemente las que están mencionadas, lo cambias en la misma posición, pero al lado derecho, y ves, ¿no? Si hay elevación del ST, confirmado, también tiene infarto de cara derecha. Y esto es importante no solamente
para el conocimiento general, sino también porque varias veces viene en el ENAM de cárea inferoposterior o posterior y a veces no se marca bien, ¿no? Y también porque a veces varios pacientes han sufrido infarto, microinfartos o sin elevación del ST, pero no saben en qué lugar bien, porque sabemos que en nuestros hospitales de aquí de Chimbote no te llegan hasta el fondo del asunto, ¿no? Se derivan a un especialista a Lima. Bueno, el tratamiento, ¿no? El tratamiento siempre secuencia ABC, ¿no? Vías aéreas, ventilación, B de ventilación, C de circulación, ¿no? Buscar todo esto para ver si el paciente de repente chocado por si acaso. No, ver todo eso. Ahora, luego el control del dolor, se usa el mismo manejo que el ST no elevado y también de la angina inestable, que es primero dar nitroglicerina, primero sublingual, ya si no funciona sublingual, le das intravenosa, ¿no? Ya si no funciona esa, ya le da, pasas a morfina. Ahora, la administración de oxígeno, igual lo mismo, ¿no? Una saturación menos de 90, su doble antiagregación a dosis de ataque, su beta-block, preferencia el método, y acuérdense que deben de ver si el paciente tiene bradicardia, y si que tiene una arritmia, mejor. Estatinas, ¿no? La mejor, la torva, en cuadro agudo, y los YECAS para evitar la remodelación. Ahora, tienes dos opciones. Como sabemos, al infarto, ya sabemos que el corazón te puede durar o te puede aguantar hasta 20 minutos, ya unos minutos más, ¿no? Minutos menos. Entonces, imagínense aquí 2 días, primeras 12 horas, segundas 12 horas. Hasta el primer día, perdón, hasta el primer mediodía, o sea, hasta las 12 horas, tú lo que quieres es ganar tejido. Y hay una pregunta también de Nan, que lo que quieres es limitar el área afectada. Y en las segundas 12, si tú no has parado este problema, lo único que vas a querer es salvar el vaso. Ya no vas a limitar el área infartada, pues ya se infartó. Tú quieres salvar tu vaso, ¿no? Entonces, es importante o hacer fibrinólisis o hacer angioplas. Las guías del extranjero sí te indican que sí o sí debes de llevarlo siempre. Así tú fibrinolices, tú debes de llevarlo a angioplas, ¿no? Pero no se cumple acá en Perú. La fibrinólisis se hace hasta las 12 horas, ¿no? Pero ¿cuándo hacer fibrinólisis? Cuando tú sabes que en 2 horas no vas a llegar al centro de angioplasma, ¿no? O sea, no vas a llegar en 2 horas, entonces, caballero, lo fibrinolizo. Y lo ideal sería que igual lo mandes, ¿no? Pero ya fibrinolizado, ¿no? Entonces, tú puedes fibrinolizar hasta las 12 horas. Y la angioplastía puedes hacerla hasta las 24 horas. Sí, lo puedo hacer después del primer día, lo puedo hacer normal, pero que el paciente quede bien es otra cosa. Lo ideal es que sea antes del día, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, en la fibrinolíticos, como les digo, se debe de hacer antes de las 12 horas, pero lo ideal y que menciona la guía también de 2023 es que debe ser antes de la media hora. Más éxito, ¿no? Se puede hacer tenecteplas o alteplas, ¿no? Antes se usaba la estreptoquinasa, ya no se usa, no está recomendada ya la estreptoquinasa, ¿no? Y se recomienda efectuar luego de la angioplastía, perdón, luego de fibrinolizarlo, te recomienda sí o sí hacer angioplastía, ¿no? Así haya sido exitoso. ¿Y cómo saber si ha sido exitoso? Obviamente, la clínica mejora. Segundo, es de que la elevación del ST ha reducido en más del 50%, ¿no? Esos dos criterios son básicamente los más importantes para tú saber si ha sido exitoso o no exitoso, ¿no? Ahora, la angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no? La angioplas es más eficaz, obviamente, pero no todos los centros de salud tienen, ¿no? Obviamente los hospitales. Ese tratamiento de elección, pero también es costoso, ¿no? Y se indica en pacientes inestables o quien está contraindicada la terapia con fibrinolíticos. Y aquí vamos a ver las contraindicaciones. Y esta se debe efectuar antes de las 2 horas, como le digo. Ahora, ¿dónde está contraindicado la fibrinólisis? En pacientes, ya bueno, de todo esto, ¿no? Endocarditis infecciosa, con enfermedad hepática avanzada,
enfermedad sistémica grave, cirugía antes de los 7 días, cirugía mayor de 14 días y 3 meses, úlcera, estas son las relativas, perdón, úlceras pépticas activas, tratamiento anticoagulante oral, ACV, ¿no? En los últimos 6 meses, gestación o primera semana postinfarto, posparto, perdón, reanimación prolongada o traumática. Los absolutas, sí o sí no le haces un ACV antes del medio año, una hemorragia intracraneal previa, un daño al sistema nervioso central o neoplasias con malformaciones AB, también traumatismo, cirugías, lesión craneal, hemorragia digestiva o urinaria en menos de un mes, sospecha de rotura cardíaca, disección aórtica, cirugía o traumatismo craneal, cirugía mayor de 14 días, funciones no comprensibles en las 24 horas, o ya sea, por ejemplo, en biopsia hepática o punción lumbar, ¿no? En todos estos casos, evitar lo que es lo fibrinalizarlo y sí o sí tratar de llegar en 2 horas al centro de revascularización, ¿no? Por angioplasma. Y finalmente, las complicaciones. Aquí vienen bastantes casos clínicos en las complicaciones, así que vamos a verlas, ¿no? Lo primero y lo más común son las arritmias, ¿no? Es la más frecuente. Bueno, si lo dividimos en dos grupos, las mecánicas, obviamente, y las eléctricas. En las mecánicas, la más común es insuficiencia cardíaca. En las eléctricas, las arritmias, ¿no? Y dentro de las arritmias, la extrasístole ventricular es la más frecuente. Ahora, esta sí o sí tienes que tratarla. ¿Y con qué se trata? Según la guía de arritmias, de taquiarritmias, se trata con silocaína. Si no lo tratas, ¿qué pasa? Estas extrasístoles ventriculares empiezan a ser más prolongadas, empiezan a ser 3 en uno, perdón, 2 en uno, 3 en uno, empiezan a ser más comunes en el EKG, en tu trazo de EKG, y pueden llegar a lo que es primero una taquicardia ventricular, ¿no? Y luego ser fibrilación ventricular. Y esta sí es mortal, tiene la mayor mortalidad en pacientes postinfartados, ¿no? Por eso, ya saben, la más común es extrasístole ventricular, pero la más mortal, fibrilación ventricular. Pero no quita que pueda ser una FA, ¿no? No, nada está diciendo que no pueda ser una FA, pero lo más común es un extrasístole ventricular. ¿Por qué? Porque la irrigación, como hemos visto en la parte de anatomía, más está centrada en lo que es la parte de los ventrículos, ¿no? Porque ahí es donde más penetra lo que son las arterias coronarias o las ramas de las arterias coronarias. Ahora, el shock cardiogénico, ¿no? Bueno, esta aparece cuando el infarto afecta más del 40% del ventrículo izquierdo. El corazón ya es insuficiente. Esta es una forma de insuficiencia cardíaca aguda, obviamente, sacando, ¿no? Su índice cardíaco y su presión venosa central. Entonces el paciente empieza a tener hipoperfusión, signos de hipoperfusión y también hipotensión. ¿Qué dar acá? ¿No? Dobutamina. Ya. Aquí, bueno, ya los datos de perfusión como oligouria, acidosis metabólica, índice cardíaco bajo. Ahora, la pericarditis, ¿no? La pericarditis puede ser dos tipos, la epistenocárdica y el síndrome de Dressler. Ahora, la epistenocárdica, inicio temprano, no menos de 7 días, y la otra más de 7 días, ¿no? Esta es tipo inflamatorio y esta es tipo autoinmune. La diferencia, inflamatorio, ¿no? Obviamente es una respuesta normal y por eso es menos mortal. Pero el síndrome de Dressler es un autoinmune, cuerpo ataca tu pericardio, ¿no? Y empieza a inflamarlo, pero no es la inflamación, sino es por autoinmune. Y esta es más difícil de controlar, ¿no? Porque aquí ya tienes que aplicar fármacos para los problemas autoinmunes. Ahora, el edema agudo del pulmón, también cuando hay un 25% del ventrículo izquierdo afectado y la presión capilar de los pulmones es más de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Estos pueden hacer, o ya tal vez han hecho, y sea una complicación, o también sea una causa del cor pulmonar, ¿no? Y aquí, fubro, ¿no? Para hacer que el paciente bote esa agüita. La insuficiencia cardíaca, como les digo, es la mecánica más frecuente. Hay una fracción de eyección baja, ¿no? Sistólica, que esto ya es el tema
se están metiendo al tema, ¿no? De insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja, lo más común, y es la principal muerte de causa tardía, ¿no? Y otras complicaciones como la rotura de los músculos papilares que van a producir esto, soplos, ¿no? Rotura del septum, también todos la mayoría soplo, ¿no? El aneurisma ventricular y la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y antes de terminar con las complicaciones, mencionar algo importante, ¿no? Que la parte mecánica, ya sabemos que la disfunción del ventrículo izquierdo puede traer a lo que es insuficiencia cardíaca en forma aguda, ¿no? Como hemos visto, edema agudo del pulmón, shock cardiogénico, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la disfunción del ventrículo derecho, vamos a tener una triada, que es la triada de disfunción del ventrículo derecho. ¿Qué va a haber? Va a haber hipotensión, también va a haber los pulmones, tú los vas a ocultar y los vas a escuchar limpios, porque si hay hipotensión, probablemente tú digas, no, voy a escuchar crépitos, pero no, están limpios. Y va a haber ingurgitación yugular, ¿no? Esa es la triada de disfunción del ventrículo derecho. Bueno, y los que hemos mencionado, ¿no? La ruptura de la pared libre, la comunicación interventricular, el músculo papilar se rompe, ¿no? Generalmente se puede, lo más común es que se rompa el póstero-medial y el aneurisma del ventrículo izquierdo, que está aquí, aneurisma ventricular, y el pseudoaneurisma. ¿Cuál es la diferencia? Es que el aneurisma agarra dos o tres capas del corazón, ¿no? Ya sabemos que las capas del corazón, endocardio, miocardio, epicardio. En cambio, el pseudoaneurisma solamente te agarra una capa. Ya. Y bueno, en cuanto también a las arritmias, como les digo, no solamente causas extrasístoles, FA o taquicardia ventricular, sino también pueden producir lo que son los bloqueos, ¿no? Y incluso es común a veces, obviamente en bloqueo de rama izquierda, como les digo, pueden usar los criterios de Zaragoza, pero en cuestión a lo que son los bloqueos, si en cuestión de la coronaria derecha, que tiene una prevalencia por los nodos, ¿no? De irrigar los nodos más alta, puede haber, por ejemplo, un bloqueo supragiciano o infragiciano, ¿no? Infra... Por ejemplo, en el supragiciano, por bloqueo, ¿no? Por un postinfarto, aquí los pacientes, obviamente va a ser el MOVITS 1. Esto es más que todo de arritmias, pero es importante, MOVITS 1. ¿Y por qué lo menciono si es de arritmias? Es porque está relacionado bastante con el infarto de cara, infarto agudo miocardio de cara inferior. En cambio, los infragicianos tienen más que todo, es un MOVIX 2, ya sabemos las características de los MOVIX 2, y este va a ser, está relacionado con un infarto agudo de miocardio de cara anterolateral. Entonces, si tú ves que un paciente que tiene clínica de infarto te está haciendo un bloqueo AB, dependiendo de qué MOVIX sea, MOVIX 1 obviamente se va prolongando, MOVIX 2 repentinamente desaparece, ¿no? El, el- ajá. Y entonces cada uno va a estar relacionado con lo que es una área afectada en los infartos. En el MOVIX 1 sí responde a la atropina. En el MOVIX 2, en el MOVIX 2 no responde la atropina y tienes que buscar, ¿no? Otro inotrópico. Y ya terminando, porque no sé qué hora es. Y ya, las 8. Las conclusiones, ¿no? Primero, lo importante es la detección temprana, ¿no? Debes de reconocer bien los síntomas de dolor torácico y signos atípicos para mejorar el pronóstico. Debes de saber cómo tratar a un paciente agudo, ¿no? Que tenga infarto agudo de miocardio, ¿no? Saber a quién decirle, ¿no? Activar las líneas de emergencia, darle aspirina, nitro, obviamente acá falta clopi porque es doble integración a dosis de ataque, el oxígeno si hay hipoxemia. Sí o sí debes de tratar de llevarlo a reperfusión, pero estamos en Perú, al menos darle su fibrinólisis, ¿no? Y tratamiento hospitalario,
con el uso de antiagregantes y anticoagulantes, ¿no? Y bueno, prevención secundaria, que es más que todo ya los pacientes que tienen la clínica ya, ¿no? Los pacientes que ya tienen la enfermedad, pero aquí en vez de secundaria, la verdad, debería decir, bueno, agregar otro punto de prevención primaria. Los factores de riesgo son importantes para evitar, ¿no? A la larga, bueno, ahorita estamos jóvenes, pero a la larga, evitar lo que es un infarto de miocardio, o si es que fuera ideal, a lo que es a los pacientes con angina estable, ¿no? Los pacientes con síndrome coronario crónico. Bueno, ahí están cuatro citas, la guía de 2024, 2023, el Robbins para la parte de la patogenia y el Harrison para la parte de fisiopatología y un poco también de la clínica. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, por tu ponencia. Muy bien, ya hemos tenido ahí los puntos importantes, ¿no? Sobre lo que es este tema y también, bueno, para recordar, ¿no? Muy bien, tenemos, muchas gracias, Christopher, por tu tiempo, por tu ponencia, bastante interactiva, bastante interesante. Justo ahí se ha enviado, bueno, si hubiera alguna pregunta antes de pasar a las trivias, adelante. Si no, el resto se puede ir uniendo al link que acaba de mandar Juan Diego, que es un pequeño quiz rápido para recordar lo que ya hemos visto en esta ponencia, ¿no? Si no, muchas gracias también